Hola. Lo que estás a punto de descubrir no es una simple reflexión ni una interpretación religiosa. Esto es algo que ha sido cuidadosamente ocultado. Existe una palabra, sí, una sola palabra, escondida en el Salmo 23, que ha enriquecido familias enteras durante generaciones. Y aunque suena increíble, esa palabra ha sido omitida deliberadamente de muchas enseñanzas. Es tan poderosa que podría reorganizar tu realidad financiera en solo 30 días. Pero antes de revelártela, ¿necesito advertirte algo? Esto cambiará para siempre tu comprensión sobre la abundancia divina. Primero, tienes que entender que esta palabra no está ahí por accidente. Fue colocada en el Salmo 23 con precisión divina. David, el rey poeta, no la escribió al azar. Él conocía el lenguaje del alma, el poder de la vibración, y el misterio de lo oculto. Y aquí está lo impactante. En las traducciones modernas, esta palabra fue suavizada, reemplazada o incluso ignorada. ¿Por qué? Porque contenía un poder que no debía ser entregado tan fácilmente. Piensa en esto, que toda tu vida te han enseñado a orar, a pedir, a tener fe. Pero ¿qué pasa si lo que realmente transforma no es pedir, sino activar? Y eso es exactamente lo que esta palabra hace. Activa una llave. Una llave espiritual. Una llave económica. Y esa llave fue conocida por los grandes patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Todos ellos la usaron sin nombrarla. Todos prosperaron mientras otros luchaban. ¿Coincidencia? No lo creo. No te vayas. Porque en menos de 5 minutos, estarás conociendo algo que la mayoría jamás descubrirá. Quiero que pienses en todas las veces que has leído o escuchado el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Y si te dijera que la palabra que reorganiza tu abundancia está justo ahí, en esa primera línea? Pero espera, no es la palabra que imaginas. No es pastor. No es nada. ¿Es algo mucho más profundo? Ahora, antes de ir más lejos, necesito que hagas algo. Cierra los ojos por un momento y repite mentalmente, estoy listo para recibir lo que fue ocultado. Porque lo que viene no es para todos. Es para quien está preparado. Hay una razón por la que ciertos linajes familiares han prosperado por generaciones. No es suerte. Es conocimiento aplicado. Y tú estás a punto de recibirlo. Quiero que observes el patrón. Cuando los antiguos hebreos recitaban los salmos, lo hacían con un ritmo, una vibración específica. Era más que palabras, era una activación energética. Los místicos hebreos sabían que ciertas palabras, cuando se pronuncian correctamente, alteran el campo alrededor de quien las dice. ¿Sabías que incluso hay estudios modernos sobre esto? Sobre cómo el sonido puede reestructurar la materia. Y aquí va una bomba, esa palabra oculta, ni siquiera es reconocida por la mayoría como una palabra mágica. ¿Por qué? Porque su poder no está en la forma, sino en el fondo. No está en la pronunciación, sino en la intención detrás de ella. ¿Y por eso ha pasado desapercibida? Pero no para todos. Hay quienes han tomado esta palabra, la han meditado, la han usado como mantra, y su realidad cambió. Literalmente. Tal vez tú estás pasando por un momento difícil. Tal vez has orado, has trabajado, has luchado. Y sientes que nada funciona. Este mensaje es para ti. Porque cuando descubras esa palabra, tu relación con la abundancia se transformará. Y si sigues conmigo, no solo la conocerás, la aplicarás. Porque también te enseñaré cómo usarla. ¿Cuándo, dónde y con qué frecuencia? Pero antes, otra verdad que han preferido no decirte, los líderes religiosos modernos, en muchos casos, han evitado hablar de esto. No porque sean malos, sino porque muchos ni siquiera lo saben. Y los que sí lo saben, prefieren mantenerlo entre un círculo selecto. Porque saben que quien posee este secreto, posee una llave. ¿Estás listo para otra bomba? La palabra no está sola. Tiene una vibración acompañante. Un código. Y ese código se activa cuando entiendes el contexto hebreo del Salmo 23. Cuando dejas de leerlo como poesía y lo empiezas a decodificar como lo haría un rabino antiguo. Aquí te dejo una pista, la palabra que cambiará tu vida tiene que ver con posesión divina. Vamos más profundo. En hebreo, la palabra original usada en nada me faltará es lo echar. Pero aquí está la clave. La raíz de echar está relacionada con chase, que significa falta, vacío, necesidad. Sin embargo, cuando David la usó, la invirtió. La negó. Declaró plenitud. Y la palabra oculta que se esconde detrás de esa negación no es otra que yire.
De Adonai Jireh, el Señor proveerá. Pero no como una promesa futura, sino como una realidad presente. Jireh no es solo un nombre. Es un principio activo. Es una vibración de provisión incondicional. Cuando la pronuncias desde el corazón, no estás diciendo que algo vendrá, estás diciendo, ya está aquí. Estás alineándote con una realidad en la que no hay carencia. Esta palabra fue pasada de generación en generación entre sabios y místicos. Se compartía en susurros, en círculos cerrados. Porque sabían que no todos están listos. Pero tú sí lo estás. Te enseñaré cómo usarla. Cada mañana, al despertar, pronuncia Jireh 3 veces. No como un deseo, sino como un decreto. Visualízate rodeado de provisión. Siente gratitud antes de que llegue. Y observa lo que sucede. Testimonios de personas que aplicaron esta palabra abundan. Personas que estaban endeudadas y, en 30 días, recibieron contratos inesperados. Personas que estaban estancadas y comenzaron negocios prósperos. Todo porque entendieron y aplicaron esta llave. ¿Quieres ser uno de ellos? Entonces toma acción. No guardes esta palabra solo para ti. Compártela con quien lo necesite. Con quien sientas que está listo. Porque Jireh no solo transforma tu realidad, transforma comunidades. Y recuerda, la abundancia no es un destino. Es una frecuencia. Has recibido una semilla. Una palabra. Una llave. ¿La usas, o la olvidas? Pero si eliges usarla, prepárate. Porque tu vida no volverá a ser la misma. El Señor es tu pastor. Jireh. Nada, absolutamente nada, te faltará. Desde tiempos ancestrales, la palabra Jireh ha sido un secreto guardado bajo llave. No es casualidad que familias enteras hayan experimentado prosperidad inexplicable, y no por fortuna o azar, sino porque han conectado con esta vibración sagrada que activa el flujo de la abundancia divina. Ahora, déjame compartir contigo algo que pocos saben. Esta palabra no solo activa la provisión financiera. También desbloquea bienestar emocional, claridad mental y una sensación profunda de seguridad. Porque cuando entiendes que Jireh es una declaración de presente, tu mente se libera del miedo y la escasez. Y aquí está la bomba. La mayoría de las personas viven atrapadas en una mentalidad de carencia porque no conocen este principio. Creen que deben luchar más, trabajar más duro, o esperar a que algo suceda afuera. Pero lo que desconocen es que el cambio comienza dentro, con una sola palabra que transforma todo. Quiero que imagines por un momento que cada vez que dices Jireh, estás enviando una señal directa a tu subconsciente, diciéndole que ya estás completo, que ya tienes todo lo que necesitas. Esta señal es como una semilla que germina y atrae oportunidades, personas y recursos que antes parecían imposibles. Ahora bien, te estarás preguntando, ¿cómo puedo aplicar esto en mi vida diaria? No te preocupes, aquí está la clave para que lo pongas en práctica desde hoy mismo y veas resultados reales en 30 días. Primero, crea un ritual sencillo. Cada mañana, al despertar, repite en voz alta o mentalmente Jireh 3 veces. Siente cada sílaba vibrar en tu pecho. Visualízate viviendo en abundancia plena, con cada necesidad cubierta y más allá de tus expectativas. Segundo, escribe la palabra Jireh en un papel y colócalo en un lugar visible. Tu escritorio, tu espejo o tu lugar de meditación. Que sea un recordatorio constante de que la provisión divina está presente en tu vida ahora. Tercero, combina esta práctica con una actitud de gratitud sincera. No solo agradezcas lo que ya tienes, sino agradece por aquello que aún está en camino. La gratitud abre canales invisibles y acelera la manifestación. Déjame contarte un secreto final que pocos revelan. La palabra Jireh tiene una frecuencia vibratoria que puede ser potenciada con sonidos y música específica. Hay mantras y cantos ancestrales que, al ser escuchados o entonados, amplifican la energía de provisión. Te invito a explorar estos sonidos en tus momentos de silencio o meditación. Sentirás como una corriente de energía te envuelve, disolviendo bloqueos y limitaciones. Recuerda, el conocimiento sin acción es solo teoría. Así que te desafío a que durante los próximos 30 días adoptes este ritual y observes con atención cómo cambia tu realidad financiera y emocional. Y no olvides compartir este secreto con quienes amas. Porque la verdadera abundancia crece cuando se comparte, y juntos podemos construir comunidades prósperas, fuertes y llenas de luz. Así que, ¿estás listo para dar el primer paso? La palabra está en tus labios. El poder en tu corazón. Jireh. Tu vida no será la misma.
déjame compartir contigo algunas historias reales de personas que han puesto en práctica este secreto y han visto cambios sorprendentes en solo semanas. María, una madre soltera que estaba sumida en deudas y sin esperanzas, comenzó a pronunciar Jireh cada mañana como un mantra. En menos de un mes, recibió una oferta de trabajo inesperada que duplicó sus ingresos. Pero no solo eso, también apareció una persona que le ofreció apoyo para iniciar un pequeño negocio. Su vida financiera dio un giro radical. Luego está Carlos, un emprendedor que llevaba años estancado. Sin embargo, al adoptar esta palabra como su guía espiritual y repetirla con convicción, logró cerrar contratos que jamás imaginó. En 30 días, sus ventas crecieron un 150%. Carlos asegura que la clave fue alinear su mente y corazón con esa vibración invisible que Jireh activa. Y lo más hermoso de estas historias es que no son casos aislados. Familias enteras han experimentado un cambio de generación en generación porque mantuvieron este secreto vivo. Y ahora, tú también tienes acceso a esa sabiduría ancestral. Quizá pienses, esto suena bien, pero ¿cómo sé que funcionará para mí? La respuesta está en tu disposición. Esta palabra no hace magia por sí sola. Pero si tú la usas con intención clara, con fe activa, abrirás puertas que ni siquiera sabías que existían. Además, te daré un consejo extra que muchos desconocen. Cada vez que sientas dudas o miedo, repite Jireh para recodificar tu mente y neutralizar esos pensamientos negativos. Es como resetear tu sistema interno para enfocarte en la abundancia. Imagina cómo sería tu vida si cada día despertaras sintiendo que la provisión ya está aquí, sin estrés, sin ansiedad, solo confianza plena. Eso es lo que Jireh te ofrece, una nueva forma de vivir. Pero recuerda, esto requiere compromiso. No es una fórmula mágica instantánea, sino un cambio profundo y duradero que comienza con una decisión consciente. Y cuando uno recibe una llave como Jireh, no puede seguir viviendo igual. Porque no es solo una palabra, es una línea que divide tu vida en dos, antes de saberla y después de aplicarla. Y ese después exige algo más. Algo que no todos están dispuestos a asumir. Porque sí, la abundancia llega. Pero no llega sola. Llega con propósito. Llega con dirección. Y si no estás alineado, la abundancia se dispersa. Se escapa. Se convierte en carga. ¿Te ha pasado que tienes más, pero sientes menos paz? Entonces aún no estás usando bien lo que se te dio. Y aquí es donde muchos fallan. Quieren el fruto, pero no entienden la raíz. Quieren el resultado, pero no respetan el proceso. Porque hay algo que no te contaron. Jireh no funciona como una varita mágica, sino como un contrato. Uno espiritual. Uno que se activa cuando tú decides dejar de perseguir y empiezas a permitir. ¿Sabías que la palabra permitir, en su raíz antigua, significa abrir paso? Eso es lo que estás haciendo aquí. Estás dejando de resistir. Estás bajando la guardia. Estás dejando que lo divino haga lo suyo, a través de ti. Y es ahí cuando todo se alinea. Las personas correctas llegan. Las puertas equivocadas se cierran. Y lo que parecía imposible, de pronto se vuelve inevitable. Porque tú ya no estás pidiendo desde la carencia. Estás afirmando desde la plenitud. Eso es lo que hace esta palabra. Te saca del desierto mental. Te recuerda quién eres. Y te vuelve magnético a todo lo que ya te pertenece por diseño divino, pero aún hay algo más, algo que pocos se atreven a mirar. Porque cuando invocas una palabra como Jireh, no solo despiertas abundancia. También despiertas las sombras que te impiden recibirla. Y es ahí donde muchos se detienen. Porque la luz revela, pero también confronta. Sí, te llegará lo que pediste. Pero primero, se caerá lo que ya no sostiene tu nueva realidad. Relaciones que ya no vibran contigo. Hábitos que sabotean tu crecimiento. Pensamientos heredados que no te pertenecen. Y ahí es cuando comienza la verdadera transformación. Porque no es solo tener más. Es ser más. Ser más consciente. Más íntegro. Más coherente. Porque lo que sostienes con tu energía, lo sostienes con tu vida. Y esto es importante, la prosperidad no responde al esfuerzo, responde a la coherencia. Por eso, cuando repites Jireh, no lo haces para que algo venga. Lo haces para alinearte con lo que ya está, esperando que tú te conviertas en quien puede sostenerlo. Es un acto de madurez espiritual. Es declarar, estoy listo. No para que me den, sino para sostener lo que merezco. Y ese es el mayor secreto que jamás te dijeron. La abundancia llega al nivel de tu identidad, no de tu necesidad. Y aún así,
hay algo más profundo que nadie menciona. La abundancia no se mide en lo que posees, sino en lo que eres capaz de liberar. Cuando comienzas a vivir desde Jire, no acumulas, expandes. Expandes tu mente. Expandes tu campo. Expandes a otros. Porque la verdadera señal de que estás caminando en provisión divina, es que otros prosperan solo con estar cerca de ti. ¿Nunca te ha pasado? Estás con alguien, y de repente sientes paz. Se aclaran tus ideas. Te sientes capaz. Eso no es suerte. Es campo activado. Es energía alineada. Es alguien que vive en el ya está hecho. Y ahora te pregunto, ¿qué pasaría si tú fueras esa persona para otros? ¿Qué ocurriría si tu sola presencia recordara a otros que no les falta nada? Eso es lo que hace Jire. No te da cosas. Te da un estado. Un estado donde ya no suplicas, declaras. Donde ya no dudas, decretas. Donde ya no sobrevives, creas. Y cuando estás ahí, cuando estás realmente ahí, la vida deja de ser una lucha. Y se convierte en una danza. Pero hay algo que aún no te he dicho. Hay un instante, apenas perceptible, en el que todo cambia. No es cuando recibes dinero. No es cuando firmas un contrato. Es mucho antes. Es cuando, por primera vez, dejas de tener miedo. Miedo a que no alcance. Miedo a perder. Miedo a no ser suficiente. Ese es el verdadero milagro. Porque lo que activa la abundancia, no es la palabra. Es el espacio interior que se abre cuando el miedo se disuelve. Y ese espacio, es sagrado. Porque en él, ya no necesitas controlar. Solo fluyes. Solo confías. Solo permites. Y en ese flujo, te conviertes en canal. Ya no estás buscando la provisión. La provisión te está buscando a ti. Jire no es un truco. Es un alineamiento perfecto con lo que siempre fuiste. Pero olvidaste por el ruido del mundo. Ahora lo recuerdas. Ahora lo sostienes. Y ahora, no hay vuelta atrás. Suscríbete para más y comparte.